Hola amigos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Mi nombre es Isabel. Ya conocemos dos figuras cuadriláteras, que son el rectángulo y el cuadrado. Ya las conocemos de capítulos anteriores donde hemos trabajado cada uno por separado. Son figuras cuadriláteras, ¿por qué? Porque tienen 4 lados y además son figuras planas. Para poder calcular el área de un rectángulo, si recordamos, el área era la base por la altura, mientras que el área de un cuadrado o la superficie de un cuadrado, como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, el área va a ser lado por lado. Hoy nos vamos a centrar en problemas donde vamos a mezclar ambas figuras para afianzar bien cómo resolver su superficie. Así que vamos a ello. El problema nos está diciendo que calcula el número de baldosas cuadradas, tenemos baldosas cuadradas que hay en un salón. El salón es rectangular, cuyas dimensiones del salón son 6 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Si cada baldosa mide 30 centímetros de lado, eso es la baldosa. Entonces ya tenemos las dimensiones tanto del rectángulo como del cuadrado. Tenemos un salón que es rectangular, cuya base es 6 metros, o sea, de largo es 6 metros, y de ancho el salón es de 4,5 metros. Le vamos a colocar baldosas, las baldosas son cuadradas, cuyo lado es 30 centímetros. Y nos pide el problema cuántas baldosas habrá que colocar en dicho salón. Fijaros, lo primero que tenemos que hacer antes de nada es observar las unidades en las que se encuentran representados los datos. Unas unidades son centímetros y otras unidades son metros. Para poder trabajar con dichas unidades tienen que estar en la misma unidad. Da igual que esté todo en centímetros, como que esté todo en metros o esté en la unidad que sea. La condición es que todas las unidades se tienen que representar iguales. Entonces me es más fácil pasar estos metros, pasarlos a centímetros. Por lo tanto, el ancho del salón, en vez de ser 4,5 metros, si yo los quiero pasar a centímetros, de metros a centímetros van dos lugares, metros, decímetros y centímetros. Como son dos lugares hacia abajo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por 100. Entonces tendríamos 4, 1, desplazo la coma un lugar y le añado un 0 más. Entonces 4,5 metros son 450 centímetros. Estos 6 metros que nos encontramos de base o de largo del salón lo vamos a pasar, lo vamos a expresar en centímetros. Igual de metros a centímetros, dos lugares, por lo tanto lo multiplicamos por 100. 6 por 100 sería 600 centímetros. Ya tenemos las dimensiones del salón. El salón es de largo 600 centímetros y de ancho 450 centímetros. ¿Cuál será la superficie de dicho salón? Para yo calcular la superficie que ocupa todo el salón, como es un rectángulo, el área es base por altura. La base del salón son 600 centímetros y la altura del salón son 450 centímetros. Si lo multiplico 600 por 450, me sale 270.000 centímetros ahora al cuadrado, porque estoy calculando la superficie de todo el salón. Ya tengo la superficie del salón, la superficie del rectángulo. Ahora voy a calcular la superficie de cada baldosa, de cada cuadrado. Las baldosas, como son cuadradas, su área, su superficie es lado por lado. Como cada lado es de 30 centímetros, pues será 30 centímetros por 30 centímetros. Y si lo multiplico, 30 por 30 son 900 centímetros cuadrados. Ya sabemos la superficie de cada baldosa. Ahora, ¿cómo calculamos cuántas baldosas habrá que colocar en el salón? Pues si todo el salón ocupa una superficie de 270.000 centímetros cuadrados y cada baldosa tiene una superficie de 900 centímetros cuadrados, si para yo calcular la cantidad de baldosas, las voy a colocar aquí, para calcular la cantidad
de baldosas, si yo divido el total de la superficie, que son 270.000 centímetros cuadrados, si yo lo divido entre cada baldosa, cada superficie de baldosa que ocupa 900 centímetros cuadrados, al dividirlo me sale la cantidad de baldosas. Esto ya sería igual, si yo divido, me saldría una cantidad de 300 baldosas. Baldosas. Yo divido toda la superficie del rectángulo entre la superficie que ocupa cada baldosa, me saldrá las unidades de baldosa que necesitamos para cubrir todo el salón. Y este ya sería lo que nos pide el problema. Necesitaría 300 baldosas para poder rellenar todo el salón rectangular. Ahora tenemos esta figura. Si la observáis, está formada por cuadrados y rectángulos. Y el problema nos está diciendo que calculemos el área del cuadrado, de la figura A, que es un cuadrado, y de los rectángulos B, C y D. Nos pide que calculemos el área de este cuadrado y el área de este rectángulo y de este rectángulo. Entonces, empezamos calculando el área de la figura A. Como nos está diciendo que es un cuadrado, quiere decir que todos los lados de la figura A miden igual. Si observamos el dato que nos da, vemos que aquí, desde aquí hasta aquí mide 7 decímetros. Por lo tanto, el lado del cuadrado mide lo mismo que el largo de este rectángulo, 7 decímetros. Entonces ya sé que tengo que multiplicar 7 por 7 para poder calcular el área de un cuadrado, porque el área del cuadrado es lado por lado. Sería 7 por 7, 49 decímetros al cuadrado. Ya tengo la superficie del cuadrado, ya tengo el área del cuadrado, de la figura A. ¿Cómo puedo calcular la figura B? Pues la figura B, vamos a poner el área de la figura B. Como es un rectángulo, ya sé que es base por altura. Vemos las dimensiones de la base, de lo largo del rectángulo. Si observo las medidas, bueno, antes de nada no he dicho, pero fijaros, las unidades de todas las medidas que tenemos son decímetros. Si hubiera una medida en centímetros o en metros, tenemos que cambiarlas, tenemos que colocarlas todas en la misma unidad. Aquí están todas en la misma unidad, entonces puedo trabajar perfectamente con ellas sin hacer ningún cambio. Y los resultados pues serán en decímetros cuadrados, puesto que estamos calculando área. Si nos vamos a la figura B, yo necesito las dimensiones del largo del rectángulo y las dimensiones del ancho. El ancho no hay problema porque el ancho mide lo mismo que el lado del cuadrado y el lado del cuadrado ya sabemos que mide 7. Este lado lo conocemos, que mide 7, pero el ancho no lo conocemos. Nos vamos aquí a los datos que nos está dando y sabemos que desde aquí hasta aquí mide 34 centímetros. Si yo veo desde aquí hasta aquí, sé lo que mide 7, entonces por un lado tengo 7 decímetros, lo que mide desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí también lo tengo, que son 3 decímetros. Si yo sumo 7 más 3 decímetros, me sale 7, 8, 9, 10 decímetros. Ya sé que desde aquí hasta aquí mide 10. Como sé que desde aquí hasta aquí mide 34, si yo a 34 le quito esta parte de aquí, que son 10, puedo averiguar las dimensiones de este largo. Y las dimensiones de este largo es lo mismo que las dimensiones del largo de la figura B. Entonces cojo todo lo que mide todo este lado, que son 34 decímetros, le tengo que quitar lo que hay desde aquí hasta aquí, que son 10 decímetros. Si a 34 le quito estos 10, ya obtengo lo que mide tanto el largo de la figura D como el largo de la figura B. Entonces 34 menos 10 sería 24 decímetros. Ya conozco esta medida, que son 24. Lo voy a colocar aquí,
24 y 24. Entonces ya tenemos 24 de largo y el ancho lo conocemos porque es el ancho del cuadrado. Entonces, para calcular el área de esta figura sería base, que es 24 decímetros, por la altura, que sería 7 decímetros. 7 decímetros. Si yo multiplico 24 por 7, 4 por 7, 28, me llevo 2, 2 por 7, 14 y 2, 16. Entonces sería 168 decímetros cuadrados, que nunca se nos olvide de colocar las unidades. Estamos calculando área, superficie, que se representan al cuadrado, decímetro por decímetro, decímetro al cuadrado. Entonces ya tenemos la superficie de la figura B. Todo esto tiene una superficie o es una superficie de 168 decímetros cuadrados. Vamos a calcular ahora la figura C. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar la figura C, el área de la figura C. ¿Cómo será? Fijaros, necesitamos la base y necesitamos la altura. La base la conocemos, que es 7 decímetros. Ya sabemos la base, 7 decímetros. Y la altura, lo que mide desde aquí a aquí, ¿lo tenemos de datos? No. Entonces nos vamos aquí, a esta parte, aquí conocemos lo que mide desde aquí hasta aquí, que son 20 decímetros. Si cogemos estos 20 y le quitamos esta medida, desde aquí hasta aquí, podemos llegar a conocer el ancho, tanto el ancho de la figura D como el ancho de la figura C, puesto que es el mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues fijaros, ¿cuánto mide este ancho de la figura B? Ya sabíamos que esto mide 7 decímetros. Entonces, cogemos 7 decímetros y le sumamos estos 7 decímetros, le sumamos estos 3 decímetros, sabemos que son 7 y 3, son 10 decímetros. Ahora, ya sabemos que desde aquí hasta aquí mide 10 decímetros. Entonces, el total, que son 20 decímetros, a 20 decímetros le quitamos estos 20, le quitamos estos 10, sé que ocupa 10 decímetros el ancho de este rectángulo y de este rectángulo. Por lo tanto, el área, estamos en el área de esta figura, sería la base, que son 7 decímetros, por la altura, que son estos 10 decímetros. Entonces, 7 por 10 sería 70 decímetros al cuadrado. Ya tenemos la figura, el área de la figura D, el área de la figura, C, que es 70 decímetros cuadrados. Ahora ya nos queda calcular el rectángulo de la figura D, el área de dicha figura. Vamos a borrar, nos vamos al área de la figura D y el área de la figura D que tenemos, base por altura, es otro rectángulo, entonces sus dimensiones, la base ya la conocemos, que es 24 decímetros por la altura, que la altura es la misma altura que ya habíamos calculado aquí, es la misma altura de la figura C, que en este caso eran 10, entonces 24 por 10 decímetros, aquí se me ha olvidado de poner decímetros, pero bueno, ya lo sabemos, y esto sería 24 por 10, 240 decímetros cuadrados. Y ya sí tenemos el problema terminado, ya tenemos la superficie de cada una de estas figuras y lo hemos cogido con los datos que nos da el problema. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.